cómo funciona la ultraderecha, ¿vale? De diferente tipo, y también cómo desmontarla, ¿no? Como un poco, bueno, ejemplificarla e intentar desmontarla a la medida de lo posible. ¿Vale? Sí. Yo he hecho una recopilación de tweets de grupos neofascistas, que era un poco la temática de esta noche. Y tenemos aquí, por ejemplo, uno de España 2000, que es: ahora más que nunca, compra en el pequeño comercio tradicional de tu barrio. Consume local, comercio local, ¿vale? Esto es un poco lo que comentábamos al principio, de que la extrema derecha está cooptando, o acaparando, intentando apropiarse de demandas sociales que son muy legítimas, en principio, y que, bueno, se traducen en este tipo de actividades, pero que al final siempre detectas ese tufillo que dices: a mí esto no me cuadra, ¿vale? Efectivamente. Una cosa es, por ejemplo, este logo de aquí ya te tendría que hacer sospechar, ¿no? Yo defiendo el comercio tradicional, ¿vale? Y la banderita de España. ¿Cómo enfocan la cuestión, no? Porque no hablan de comercio local, no hablan de lo tradicional, no hablan de... La manera de enfocarlo no es como lo haría, por ejemplo, un partido de izquierdas o un grupo de izquierdas, o alguien que de verdad esté concienciado con esto, ¿vale? Y pueden dar mucha confusión. Solamente decir que una vez participamos en equipo de investigación, que bueno, la Sexta nos cortó del todo lo que grabamos, hicimos un taller de 3 horas em, hablando de cómo desmontar los discursos de la extrema derecha y sobre todo de cómo demostrar que estas cosas son de extrema derecha, es decir, si alguien puede verlos, ¿por qué son? ¿No? Y en parte este trabajo, es verdad que muchos tweets de este estilo han sido eliminados, de hecho los mejores ya no están en la web porque les han cortado las páginas y ya no están. Pero aquí lo que queremos destacar es los elementos, ¿no?, que hacen que este discurso pase de ser un discurso que podría sostener cualquier partido político a un discurso que posiblemente sea ultraderechista. Pasamos a otro tuit, si Sí. queréis, ¿vale? Uno que Por sea ejemplo, más representativo quizás en el discurso, ¿no? sí, el de Hacer Nación, que dice: no se puede hablar de soberanía nacional a la vez que le rindes pleitesía a las grandes corporaciones y élites financieras. Son estas las que nos imponen la tiranía del mundialismo para alcanzar sus fines. Claro, esta retórica es muy interesante porque parece que la puede defender cualquier persona, ¿vale? Pero aquí la clave es, para mí por lo menos, es el tema del mundialismo, ¿vale? Bueno, Que el mundialismo es un sinónimo de globalismo, que no globalización, globalismo, que es una retórica típica de la ultraderecha y que sí. viene de la teoría neonazi, de los protocolos de los sabios de Sion, de que hay un gobierno en la sombra judío que lo maneja todo, ¿vale? Esta retórica de contra el globalismo, contra la élite mundial, no hace referencia al sistema capitalista, no hace referencia, no, a lo que está, aunque aquí ponga élites financieras y grandes corporaciones, ¿vale? Que esto es una retórica obrerista típica del neofascismo. Aquí la clave está en esto de aquí, ¿vale? Y en la insistencia en el tema de la soberanía nacional, ¿no? Contra ese globalismo, ¿no? Esa élite mundial, eso. Y esa retórica, vamos, es ultraderechista total, ¿vale? Sí. Evidentemente, esto es mentira. Esto, no hay ningún gobierno en la sombra progresista que quiera destruirlo todo, que quiera imponerte nada, ¿no, Juanfran? Claro, y que quiera imponerte, ¿no?, sus creencias. Además, unas creencias que son cómo tienes que vivir, cómo tienes... Y dices, eso es mentira. Es decir, además, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Por ejemplo, la Agenda 2030, ellos la tienen como su gran enemigo, ¿no? Vox ha creado, de hecho, la Agenda España, ¿no? La Agenda 2030 te va a controlar, te va a tal... sacan una frase sacada de contexto de uno de los vídeos, porque hay una frase, ¿no?, que ahí está hablando sobre que en el futuro todo se alquilará, y claro, la frase que suena muy mal, que dice, en 2030 no tendrás nada y serás feliz, se refiere a que, pues, tú vas a alquilarlo todo, ¿no? Que es algo discutible, ¿no? Pues esta gente ya es que te lo van a quitar todo. Bueno, con esa frase han hecho toda una religión alrededor. Y claro, el tema del globalismo, además, es que no es ni siquiera un tema nuevo. Es que, como ha dicho Adrián, viene de los protocolos de los sabios de Sion. Tras la Segunda Guerra Mundial, los nazis siguieron con la idea del globalismo, un gobierno mundial, porque iba contra ellos, no por otra cosa, y porque la extrema derecha es ultranacionalista. Y entonces, esa retórica ha seguido antes en grupos que estaban muy aislados, y pues este mensaje no se oía tanto, pero claro, que con la llegada de Internet este mensaje se ha generalizado. El blanco supremacista loco que estaba en un pueblecito de Texas con sus paranoias no tenía más gente a la que contárselo, y ahora Internet permitió la comunicación entre estos grupos y bueno,
Esto ha infectado a todas las teorías de la conspiración, a toda la pseudociencia. Y claro, es una cosa de que tenemos que estar muy alerta cuando empiezan a usar globalismo y tal, que la extrema izquierda lo usaba hace 20 años, hace 20, 25 años. Era una retórica más propia de la extrema izquierda. Ahora es justo el contrario. Pasamos a otro tuit. De nuevo, de Hacer Nación. Arrancamos campaña nacional. Ya, el tema de nacional ya te tiene que hacer sospechar, ¿no? Arrancamos campaña nacional en defensa del comercio local. No dejes morir al pequeño comercio, ¿no? Y te ponen aquí un vídeo que voy a intentar ponerlo. Nos encontramos de nuevo a pie de calle defendiendo el comercio local español. La proliferación de comercios regentados por foráneos, con su competencia desleal y la asfixia provocada por las administraciones locales, municipales, autonómicas y estatales han provocado que muchos de nuestros comercios se han visto abocados a cerrar. Desde Hacer Nación lo tenemos claro. Compra el comercio local español, consume producto nacional. Sí. Típico vídeo que parece un vídeo normal y corriente, pero te va colando ahí el comercio español. Tira mucho de fronteras para adentro este tipo de discursos. Es decir, una persona de izquierdas que defiende el comercio local no hablaría así. No hablaría de esta manera. Parece que la idea es la misma, pero no. ¿De acuerdo? Es decir, no lo enfoca de la misma manera. El repetir la palabra nacional tantas veces, ese tipo de discurso es muy propio de la ultraderecha. Es decir, cuando hace referencia a este tipo de cosas. Y además, si os dais cuenta, son todos muy parecidos. Todos muy parecidos. Este tipo de vídeos y de tweets. ¿Vale? Sí, además es eso. El tema central de toda esta gente para detectarles es que todo es ultranacionalismo. Todo gira alrededor de la bandera. Es decir, no es vamos a defender nuestro comercio porque tal. No, vamos a defender nuestro comercio español porque la inmigración lo está... Además, por ejemplo, en otros tweets que analizamos, ¿no? Era gracioso como hay que proteger a los autónomos españoles, ¿vale? Y tú dices que hay otros autónomos que no son españoles aún, ¿vale? Esos no hay que protegerlos de ninguna manera, ¿no? Vamos a proteger al trabajador de España, ¿no? Toda la retórica ultranacionalista es clave en estos discursos. La van a meter con calzador. Y además siempre mostrando un enemigo. Es decir, si pueden te lo van a confrontar con lo que llamamos el exogrupo, ¿no? El endogrupo son ellos, el exogrupo el otro. Y siempre va a intentar ser una confrontación. No van a señalar al sistema, no van a señalar al capitalismo, los problemas... No. Van a señalar a grupos que son sus objetivos de odio. Efectivamente. Aquí tenemos un tuit de Revolutio, ¿vale? Que es el grupo neofascista que vandalizó un mural feminista en Madrid, no me acuerdo exactamente dónde, ¿vale? Y bueno, les cayó un hate de la hostia y bueno, como que desaparecieron. Pero bueno, es muy curioso porque el tuit es: defendemos un modelo de economía que propicia lo local a lo global. Hasta aquí dices, bueno, nada raro. Destacamos la importancia de la economía rural para restablecer la vida en la España vaciada. Dices, bueno. Así como la defensa de la propiedad privada. Que es como... ¿Y esto? O sea, ¿a qué viene? ¿A qué viene? Aquí te está gritando, soy anticomunista. ¿Vale? Esto es un silbato para perros total. ¿Vale? Así como la defensa de la propiedad privada. ¿Qué tiene que ver la propiedad privada en todo lo que estás contando? Aquí está diciendo, ojo, quiero defender lo rural y la vida en la España vaciada, pero no me voy a meter con el señorito de turno. Me voy a disfrazar de Peaky Blinders, como ha hecho Vox, y voy a defender lo que tal. Y luego te ponen aquí una cita de Theodore Roosevelt que pone: es mejor para el gobierno ayudar a un pobre a ganarse la vida para su familia que ayudar a un rico a obtener más ganancias para su empresa. Que dices, pues no sé qué tiene que ver esto. ¿Vale? Como veis, son cositas muy sutiles. La cuestión es cómo meten siempre el pequeño mensaje en todo lo que hacen, ¿vale? Son además mensajes muy poquito a poco. Y porque si no, le quitas una o dos palabras y eso podría decírtelo hasta el PSOE, en muchos casos, ¿vale? Pero ellos meten la cuña con la que pues señalan a sus objetivos o meten su ideología. Luego, aquí he puesto un tuit de Solidaridad, que es el sindicato de Vox, ¿vale? Porque básicamente también intenta un poco camuflar su mensaje, ¿no? Intenta ir con este rollo obrerista, etcétera,
pero también mete la gamba, o bueno, lo hace queriendo, entendemos, ¿no? Por un lado te dice, el gobierno del PP andaluz y de Ciudadanos de Andalucía no aumentan un 35% en los recursos destinados a combatir el paro estructural, el paro juvenil, ayudar a los autónomos o reindustrializar la región. Que dices, bueno, hasta aquí, vale. Pero luego te cuelan, aumentan un 35% las subvenciones destinadas a chiringuitos. La palabra chiringuito es una de las que yo creo más prostituidas por la ultraderecha. Cuando se habla de chiringuitos, ellos están hablando de las ayudas sociales y de y del dinero que se destina para servicios sociales que tienen que ver con cuestiones de igualdad. O sea, se refieren a eso, ¿vale? A recortar el dinero para temas de igualdad. Que luego lo dedican a asociaciones proabortistas o en favor de la familia. Es decir, ellos tienen su propio chiringuito. Abascal viene de un chiringuito, entonces. Pero no, eso no son chiringuitos. No son chiringuitos. Claro. Chiringuitos es todo lo que es lo social, ¿vale? Sí. Además, una cosa social que está demostrada con datos, es decir, la desigualdad sobre la discriminación a las personas LGTB existe y tenemos datos del ministerio, datos de la policía, lo mismo hacia la inmigración, lo mismo hacia las mujeres, ¿no? Esos datos, esos no les valen. Eso es mentira y ahí la policía es comunista o es el gobierno. Sí. En cambio, para sus privilegios, porque al fin y al cabo, generalmente la gracia es que sus chiringuitos rara vez, ¿no? O lo que ellos llaman como lo que deberían de definir como chiringuitos, para ellos no son. Y esos justamente además, esos sí que son chiringuitos porque no dedican una labor social en muchos casos. O sea, no están solucionando ninguna problemática, están extendiendo generalmente una ideología conservadora, ¿no? Es como lo que dicen de la educación, de estás adoctrinando a la gente, ¿no? Con la educación pública. Y tú, hombre, el que adoctrina será el que da educación religiosa, que da doctrina católica. Efectivamente. ¿Sabes? No la educación pública, que lo que hace es un paisaje neutral, que ya otra cosa es que te pueda tocar un profesor más o menos rojo, como te puede tocar un profesor más o menos facha. Pero en el currículo educativo no está, ¿no? Y es muy gracioso cómo le dan la vuelta. Luego tenemos aquí un tuit de Resiste España. No podemos permitir que aquellos que dieron tanto por España caigan en el olvido. No podemos olvidar el motivo por el que ya no están con nosotros. Ni tampoco tolerar que los fundamentalismos se adueñen de nuestros derechos y libertades. ¡Viva España y viva nuestros caídos! A ver, aquí no es tan sutil. A todos. Son las 8:10 de la mañana ya y después de varios kilómetros he amanecido aquí, muy cerquita en un pueblo que se llama El Hórreo, para hacer un homenaje a las 39 víctimas asesinadas por el etarra Enric Parot. No solo es una atrocidad legal que se permitan este tipo de homenajes o manifestaciones en favor de un ser despreciable como el rey, sino que además es algo que debe ir en contra del principio moral de cualquier ser humano. Además de incitar al odio y reírse de todas las víctimas y familiares de cualquier tipo de terrorismo, este homenaje transmite un mensaje de ánimo, apoyo e incluso de heroísmo hacia todos aquellos jóvenes que tienen el veneno del nacionalismo exaltado inculcado desde que tienen, o quizás no, uso de razón. La equidistancia, el buenismo o lo políticamente correcto no deben existir cuando es la línea entre el bien y el mal depende de un pequeño acto como el de hoy. Por lo que no condenarla implica permitirlo, fomentarlo y apoyarlo, dejando a las víctimas y gente que lucha contra el terrorismo a la altura de las lágrimas y de la sangre derramada en los propios atentados. Todo buen español tiene la obligación de dejar España un poco mejor de lo que recibió y por ello no podemos permanecer callados ante lo injusto. No debemos permanecer pasivos ante lo incorrecto y nunca debemos utilizar el odio como herramienta de negociación. Ahorrándonos siempre el patriotismo de lo que antaño nos hizo grandes, el patriotismo de los valores. Yo hoy pondré mi pequeño granito de arena y trataré de llevar corriendo a nuestra bandera hasta Mondragón, donde iba a ser el homenaje para honrar a las víctimas de la forma de lo que hacemos. Y así poder transmitir el mensaje de apoyo a todos los que dieron su vida por esta bandera y un mensaje de esperanza para todos aquellos que saben que España necesita un cambio. ¡Viva nuestros caídos! ¡Viva España! Pues un poco eso, ¿vale? Aquí vemos varias cosas, ¿vale? El tema bueno, esta tendencia del nacionalismo español, de considerar que solo su nacionalismo es el válido y que el resto de nacionalismos no valen, son nacionalismos exaltados, que se adoctrinan a los niños catalanes o vascos, ¿qué tal? ¿Vale? Como si luego, independientemente de que puedas pensar que eso es así o que no es así, que evidentemente yo creo que no, como si su nacionalismo fuera el bueno. Y luego que si el buenismo, lo políticamente incorrecto, ¿sabes?
como si la derecha o la extrema derecha fueran blandas, fueran cosas blandas y tuvieran que ser más duras todavía, ¿vale? Porque hay que hacerlo por España y por los caídos. Pero ¿por qué caídos? Quiero decir, es una referencia al Valle de los Caídos, ¿no? O sea, es un discurso bastante claro, quiero decir, este es bastante identificable, pero aquí vemos todos los elementos. Este grupo de Resiste España, bueno, se dedicaban a correr por la unidad de España, bueno, nacieron para eso, sí, durante la pandemia, y bueno, tenían vinculación con otros grupos también, y en realidad, si os fijáis, no ha dicho nada. No ha dicho cuál es el problema de España, o sea, es populismo puro, o sea, no ha dicho absolutamente nada. Pues sí, pues ha condenado el terrorismo y a España y tal, pero no ha dicho nada. Un discurso totalmente vacío. Sí, de hecho, además, es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que este grupo se declaraba que era políticamente neutral, que no eran ni izquierdas ni de derechas, que además no iban a levantar ninguna consigna política, sino que ellos se dedicaban a correr por España, ¿no? Pues ya a los 15 minutos ya estaban cantando el novio de la muerte, ¿no? Que el ejército no sé qué, ya con la bandera de los tercios, que si la Cruz de Borgoña, que si no sé qué, y ya bueno, pues a los meses ya estaban en las manifestaciones de la extrema derecha, pues hablando del nacionalismo español, de que iba España, el gobierno social comunista, es decir, una cosa que está claro que no engañaban a nadie, ¿no? Pero que estos grupos siempre intentan camuflarse y esconderse. Sí, por aquí hay un usuario que está diciendo que todos los partidos giran en torno a la socialdemocracia y que los partidos que quieren cambiar el sistema no tienen representación. Yo, esta tendencia que tienen algunas personas, ¿no? en definir a los partidos políticos en base a lo que proponen a nivel económico, es un error. Un liberal no es liberal porque quiera intervenir poco en la economía, y un socialdemócrata tampoco se identifica únicamente porque esté a favor de una economía mixta. Esa es la parte económica, ¿vale? Si tienes en cuenta solamente esa parte económica, pues todo el mundo es socialdemócrata, porque todo el mundo está a favor de una economía mixta, excepto anarquistas, marxistas-leninistas y demás. El sistema capitalista es estructural en el sentido de que no solamente tiene implicaciones económicas, sino socioculturales, ¿vale? Es lo que Gramsci hablaba de macroestructura, Karl Marx también hablaba de macroestructura. Es decir, tú no puedes entender una ideología política en base únicamente a cómo organizas la economía. Está la parte social y la parte cultural, ¿vale? Por lo tanto, es absurdo, ridículo y de ser un tanto, en mi opinión, ignorante, y lo digo con todo el respeto del mundo, decir que vos ex socialdemócrata, porque no se está teniendo en cuenta la cuestión cultural, que es muy importante. Que es que mientras una persona de izquierdas defiende el antirracismo, Vox defiende el racismo, ¿vale? Más allá de lo que quieran hacer con la economía. Y eso es muy importante, porque claro, te sale un youtuber como Roma Gallardo que te dice que Vox es socialdemócrata, bueno, Vox llegó a decir que el PP era neocomunista porque claro, intervenía en la economía. Y dices, hombre, ¿y todo lo demás qué? O sea, ¿qué hacemos con la homofobia? ¿Qué hacemos con todo esto? Entonces, hombre, un poquito de rigor cuando vayamos a debatir. Claro, es como con el tema, ¿no?, de los nazis, ¿no? Al final con el tema, no, es que los nazis también eran estatistas, o con los fascistas, ¿no? El fascismo clásico. Y dices, hombre, pero es que Hitler y Mussolini no estaban aquí porque el PIB subiera un 3% y el desempleo bajase un 10%. Estaban aquí por un objetivo cultural que se basaba en extender un objetivo reaccionario y matar a todo el que no pensase lo mismo. Eran sus objetivos. Es decir, la economía les daba bastante igual a los dos. De hecho, Hitler lo decía, el éxito económico del partido nazi es que no tenemos programa económico. Bueno, y Mussolini lo mismo. Mussolini decía, nuestro programa es acción, 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 ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vas a diferenciar a esta gente que su guerra era la cultural, que estaban aquí para eso, y no trazar eso? Claro, pues eso hay gente que te dice, no, Estados Unidos es comunista, es un país socialista. Y tú, pero hombre, ¿cómo no vas a trazar lo cultural? Es una tontería. Bueno, aquí tenemos otro tuit, esta vez de Getafe Nacional Revolucionario, ¿vale? Que te dice, ¿por qué crear un programa o incentivar la natalidad iba a ser mucho problema o es esfuerzo de verdad? ¿Vale? Y aquí pone que aquí, bueno, aquí habla de fomentar la natalidad o lo que sea. Y aquí te ponen un hashtag, Plan Kalergi. Y dices, bueno, yo te lo pongo aquí, ¿sabes? Y bueno, te lo adjunta a una noticia que pone, España compensa el descenso de la población por la COVID gracias a extranjeros, ¿vale? Que es un fenómeno demográfico muy concreto, ¿vale? Que nada tiene que ver
con la realidad de lo que puede suceder en un país. Porque, ¿qué es el Plan Kalergi? El Plan Kalergi es una teoría de la conspiración que dice que hay unas élites globales, por supuesto comunistas, ¿vale?, que intentan sustituir la población autóctona por gente que viene de fuera, sobre todo de Asia, para crear una raza más sumisa, ¿vale? Y Getafe Nacional Revolucionario te pone esto de ejemplo, ¿vale? Ya de entrada lo de Nacional Revolucionario te tiene que hacer sospechar, porque cuando pones revolucionario junto a nacional, mal asunto. Que tengas el logotipo. Bueno, en el contexto europeo. En el contexto europeo. Vale. Ahora, si nos vamos a otros contextos, es diferente. Que tengas el logotipo del straserismo, ¿vale? Porque la espada y el martillo es el logotipo que utilizaba Gregor y Otto Strasser para definir una especie de nazismo de izquierdas. Bueno, es una corriente ultraderechista un poco extraña, pero bueno. Pero bueno, ultraderechista al fin y al cabo. Ya hace que sospechar, pero encima que te quiera meter aquí la teoría de la conspiración del Plan Kalergi, vamos, que no hay absolutamente ninguna prueba que la demuestre, no hay ni una prueba que demuestre que haya un fenómeno demográfico que vaya a sustituir a la población autóctona por la población migrante. O sea, es que es ridículo. Sí. Pero bueno, te sirve para decir, vale, pues este tío es de extrema derecha. Sí, además es gracioso, ¿no?, el tema del reemplazo poblacional, ¿no? Porque, claro, es que dicen, no, es que los países con la inmigración reemplazan a la población blanca. Y dices, es que la vida ha cambiado y el estilo de vida ha cambiado y la gente, incluso en países ricos, porque en el caso de España mucha gente le achaca un tema económico, ¿no? En plan, es que la gente no puede casarse y tener hijos. Ya, pero es que los países ricos, donde el problema material no es el problema, la desigualdad no es social y material no es el problema, la gente también ha dejado de tener hijos y de casarse, ¿sabes? Y de hecho, las medidas que han ido a incentivar económicamente el que puedas tener un hijo no han funcionado en ningún país, ¿no? Japón está como loco intentando solucionarlo, también está pasando en Alemania, lo hemos comentado en Polonia, ¿no? Hay un cambio de hábitos, un niño es mucho esfuerzo y hay gente que no quiere asumirlo, ya está. Y claro, muchos países llevan... O sea, si España no hubiera acogido las oleadas de inmigrantes que acogió hace 10 años... Claro, imaginaos la pirámide poblacional. De hecho, la única razón por la que España no ha perdido población es gracias a las personas migrantes que vinieron y que se quedaban aquí y tuvieron hijos. Que eso de que la población migrante va a sustituir a la autóctona es una gilipollez y una chorrada promovida por el ultranacionalismo y la ultraderecha. Sí. Entonces, que la sostengas, como mínimo te tendría que hacer reflexionar. Sí. Porque y no luego... es cierto. Esto además es muy relevante porque que no van a sustituir a nadie no lo decimos nosotros, lo dice hasta la extrema derecha. Es decir, Hazte Oír, ¿vale?, coordinó un estudio sobre cómo la religión musulmana iba a ser mayoritaria y cómo las etnias extranjeras nos iban a sustituir para 2050. Pues bueno, en su mismo estudio con el que anunciaba que eso iba a pasar, para 2050, en el único país donde llegaban al 35 o al 40%, al 35% si no me equivoco, era en Francia. En España calculaban el 8%, el 9%. En la mayoría de países estaba entre el 8%, 5% y el 20%. O sea, eso en el informe de la extrema derecha, que cómo no van a sustituir. Es que no está sostenido por nada. Por nada. Evidentemente. Pasamos a otro tuit de Revolutio España también. Bueno, este elemento es bastante más identificable, ¿no? Defendemos la familia natural como institución fundamental. Fortalecer la familia es fortalecer a la patria. Bueno, aquí nos han dejado ni uno. Aquí está todo junto, ¿eh? Está todo junto también. La patria es espíritu, España es espíritu, la hispanidad es espíritu, bueno, todo es espíritu por lo visto ahora. Bueno, pues eso, patria y familia, ¿no? Pues eso, los grandes pilares del ultraconservadurismo más rancio que te puedas echar a la cara, ¿vale? Cuando se habla de familia natural, aquí se está hablando de padre, mujer e hijos, ¿no? No contempla otro tipo de familias que consideran antinatural, como familias monoparentales, homosexuales y un largo etcétera, ¿vale? Porque consideran que es un ataque a los valores occidentales o atenta contra el equilibrio natural o cualquier chorrada que se les ocurra en ese momento, lo que esté de moda, lo que les pille cerca, ¿vale? Es un poquito de esto, ¿vale? Hay cosas que son menos sutiles, ¿vale? Entonces, si veis que alguien te dice, no, viva la sanidad pública, viva la educación y viva España y la familia, pues sospecha. Sospecha, claro, que algo pasa. ¿Sabes?
Además, que la familia tradicional también, el modelo este clásico, es decir, sí, hace 30 años era el modelo mayoritario, ahora ya no. O sea, ahora ese modelo ya dejó de ser mayoritario y pasó a ser uno de los modelos donde más hay, pero si no me equivoco, el que más es de 2 padres, creo que con un solo hijo, y luego el de padre soltero o madre soltera con un hijo. Es que ya es... O sea, el paradigma ha cambiado del todo, y bueno, la familia numerosa está prácticamente extinta, ¿no? Efectivamente. Numéricamente hablando. Sí. Este tuit es de Resistencia Social Alcalá de Henares. Sí. Esta es una de las asociaciones, ¿no?, que se intentan hacer pasar por asociación vecinal, que dice: toda nuestra solidaridad con todos los autónomos españoles, que aun teniendo esta grave crisis sanitaria y sin facturar un solo euro, este gobierno les ha pasado su cuota a pagar. No estáis solos. Aquí yo distinguiría 2 cuestiones. La primera, el contexto en el que se hace, ¿no? Es una reivindicación por el tema de los autónomos, en la cual parece que el gobierno sea la culpable de todo, cuando no es así. Además, salió en un momento en el que se difundió un bulo sobre este tema, que era mentira, y este tío, esta organización como que le dio alas a ese bulo. Y por otro lado, el tema de todos los autónomos españoles. Ya no voy a mencionar el tema del lenguaje inclusivo, que la izquierda lo utiliza más, sino el tema de españoles, que es como, ¿qué pasa? El resto de autónomos, ¿qué? No hay autónomos que no sean... No sé, esa diferenciación es muy típica de la ultraderecha. Y bueno, si ya le sumas la Cruz de Borgoña, pues bueno, pues ya tienes el... Hombre, y eso que es como la rata negra, ¿no? La rata negra del fascismo y de la extrema derecha. Sí, la revista esta, es verdad, yo no me acordaba de la rata negra. Claro, es decir, este tuit, ¿no? Si lo lees, dices, ya te suena raro, pero claro, cuando les ves la iconografía, ¿no? Y hay mucha gente que dice, ay, pero ¿por qué la Cruz de Borgoña es algo fascista? ¿No? Aunque bueno, que la Cruz de Borgoña obviamente no es fascista, ¿no? Dices, pero ¿por qué es algo de la extrema derecha? O ¿por qué ahora los tercios de...? Dices, lo es porque ellos se lo han reapropiado, no por otra cosa. Es decir, han cogido esa simbología, ¿no? Y ahora la extrema derecha está todo el día que la Cruz de Borgoña, que si los tercios, que si Blas de Lezo, que si tal. Entonces, claro, luego también hay gente que dice, ay, es que la izquierda debería pelear eso. Y tú dices, hombre, ¿por qué vas a pelear por gestas históricas generalmente con un marcado carácter belicista o conservador? O como mínimo reaccionario, o que son de élites, ¿no? ¿Por qué voy a estar yo reivindicando a un rey o reina de hace 500 años que hizo no sé qué? Si es que yo soy de izquierdas, a mí eso no me interesa. Sí, de hecho, ¿sabes? El fascismo español, toda su iconografía, o casi toda, como el águila de San Juan, el yugo y las flechas, la Cruz de Borgoña, todo viene de los reyes católicos, porque la extrema derecha, igual que Mussolini idolatraba el pasado del Imperio Romano en Italia y tal, aquí el fascismo patrio idolatraba el pasado de los reyes católicos, el Imperio español, una gloria pasada, que además con un revisionismo histórico de la hostia, la leyenda negra, la no sé qué, y por eso, y bueno, y el tema del catolicismo, ¿no? Del ultracatolicismo, y por eso incorporaron esos símbolos y los utilizan, ¿no? Como el águila bicéfala, ¿no? Que es cuando estaba Alemania y España en el mismo imperio, ¿no? Y ya no solamente ahora, es decir, cuando Franco tomó el poder, ¿no? Y se retomaban las clases de historia, se daban todas estas leyendas, es decir, que si el Cid, que si la reina, todo, que si Isabel la Católica, todo eso se daba en clase porque era como meterte en vena, ¿no? Todo el pasado ultracatólico, que como has dicho lo hicieron todos dictadores. Ioannis Metaxas en Grecia estaba con que si el pasado helénico y la Grecia antigua y no sé qué, ¿vale? Hitler también con su pasado ideal germano, tal. Al final, todo el fascismo recurre a la historia clásica mitificada, que es muy importante, para sustentarse, ¿no? Exacto. La Cruz de Borgoña fue empleada por los tercios, si no recuerdo mal, fue empleada por los tercios y apropiada por el carlismo. Y desde entonces pues ha ido yendo de movimiento en movimiento. De hecho, todos los partidos carlistas tienen la Cruz de Borgoña de fondo y bueno, suele ser una alegoría pues al poderío imperial español y demás, ¿vale? El yugo y las flechas formaban parte de la heráldica de los reyes católicos, yugo de Isabel y flechas por Fernando. En castellano antiguo la I era una Y, recordemos, y lo utilizó la falange de luego, y el águila de San Juan era de la heráldica de los reyes católicos también, que luego pues lo pusieron en la bandera española. Y de hecho no es casualidad, ¿no?, que Vox haya aparecido con esta heráldica, ¿no? Es decir, nos acordamos de la imagen de Abascal con el gorro militar de hace 500 años, ¿no?
publicaciones que tienen con la Cruz de Borgoña, etcétera, ¿no? Como también han cogido, bueno, también están todo el día con con que Isabel la Católica esto, con la Reconquista, ¿no? Al fin y al cabo, es algo que además es muy similar a la extrema derecha española de siempre. La retórica de la Reconquista, ¿no? Porque como estamos invadidos de maricones, de moros y de comunistas, o sea, hay que devolverla a una grande y libre, ¿no? Sí, en fin, sí. Es que están como... Bueno, un tuit de Hacer Nación. Queda claro que las prioridades de la izquierda son la defensa de los placeres de colectivos minoritarios antes que los derechos de la mayoría del pueblo español. Y sale aquí pues la bandera LGTB, ahí las prioridades de la izquierda: falta de soberanía nacional, paro, pobreza y precariedad, acceso a la vivienda y desahucios, inmigración e inseguridad en las calles. Bueno, desindustrialización y dependencia del turismo, desintegración territorial. Aquí vemos varias cosas. Lo primero, no entiendo muy bien por qué me vendes que prestar atención a unas necesidades sociales me fastidia prestársela a las otras. Es decir, yo puedo poner atención al paro, la pobreza y la precariedad y poner atención en la igualdad y en la diversidad sexual, ¿vale? Esa falacia del falso dilema no tiene ningún sentido. Me la pones por una cuestión ideológica. Segundo, me defines la orientación como un placer, no como una cuestión de un rasgo de la persona que además no puede decidir, ¿no? Como si fuera una cuestión de vicio, que es algo que te han vendido siempre. Y tercero, me cuelas por aquí cosas como inmigración e inseguridad en las calles, como si estuviesen unidas, que no tiene ningún sentido, y desintegración territorial, que esto tiene que ver con la unidad de España y demás. Y me la cuelas con un montón de demandas sociales que, bueno, que son entendibles, que son legítimas, ¿vale? Y me criticas, me intentas criticar a la izquierda porque no está haciendo caso a nada de esto y sin embargo se pone a responder a los placeres de minorías que no son la mayoría del pueblo español. O sea, ultraconservadurismo y ultraderecha en estado puro, en un mensaje que intenta ser activista o de apelación a las necesidades de la gente pobre. Es que además aquí vemos cosas muy claras. Una, para todos estos problemas, es decir, el problema, el paro, la pobreza, la precariedad, el acceso a la vivienda, a los desahucios, el problema es de la gente LGTB, ¿sabes? Lo que te están quitando el presupuesto para solucionar estas cosas que son increíblemente difíciles de solucionar, ¿no? Es la atención hacia las personas LGTB, que es una estupidez, ¿no? Estamos hablando de la falacia del falso dilema, como bien has dicho. Un gobierno tiene muchas patas, puede dedicarse a muchos asuntos y justamente muchas veces parece que se dedica más atención a temas sociales porque en general no cuestan dinero, ¿sabes? Es la gracia, ¿no? Es una estrategia, por ejemplo, que el PSOE ha usado mucho, ¿no? No tener que dedicarse a una agenda económica que es muy parecida a la del Partido Popular y una agenda social que es progresista. ¿Por qué? Porque esa agenda no le cuesta dinero y no tiene que hacer grandes cambios, ¿sabes? Aparte, muchas veces la discriminación de estas minorías o de cosas que... No, es que eso no son cuestiones materiales, ¿no? Ya, bueno, si a mí no me contratan porque soy homosexual, si a mí no me alquilan porque soy trans, ¿qué hacemos? Es decir, el hecho de que ciertas cuotas de paro, pobreza y precariedad se acumulen precisamente en estas minorías, ¿eso no es material o qué? Claro. Es que más material que la sexualidad, ¿no? Que son cuestiones que van bastante unidas. Es decir, si yo ataco cualquier ápice de desigualdad, estoy atacando al capitalismo, porque al final el sistema capitalista integra un montón de discriminaciones. Es una macroestructura. Intentamos separarlo y es un poco inútil. Una cosa es que debatamos sobre prioridades. Ese debate está ahí y la izquierda posmoderna es muy criticable y todo lo que tú quieras. Pero de ahí a irnos al otro extremo, pues bueno, claro, es un debate que está Además que es falso, porque ves los presupuestos que se dedican a ciertas cosas y dices, es que no tiene ningún sentido. Pero esta gente, lo que es importante que toda nuestra audiencia entienda es que siempre señala a grupos que generalmente están desfavorecidos socialmente o no tienen el poder hegemónico como los culpables. Es decir, aquí te señalan a la inmigración que no tienen poder. Es decir, ¿cuántos diputados negros hay? Creo que hay 2 o 3 y son casi todos oriundos de aquí, ¿vale? Es decir, son grupos sin poder. A la gente LGTB en Polonia, ¿qué hicieron? Señalar a los inmigrantes. Los inmigrantes que eran el 4%, que no estaban integrados en la sociedad, como el problema. Los inmigrantes hicieron irse porque Polonia es un sitio totalmente hostil. Fueron a por la gente LGTB que en Polonia no tiene ningún derecho. Ninguno, y han hecho lo posible para quitárselo. En Portugal, ¿qué estamos viendo? ¿A quién señala Chega, la extrema derecha portuguesa? Señala a los gitanos. En Portugal hay 30.000 gitanos. De 10 millones de personas. 30.000. Pues, como el tema de Claro.
Pues, ¿cuál es el problema ahora de Portugal según Chega? Pues los gitanos, ¿no? En Madrid también lo hicieron. ¿Os acordáis de los MENA? Del gran problema, el cartelito de es que un MENA cobra tanto, no sé qué, no sé cuántos, que es mentira, ¿no? Un MENA no cobra nada, cobra 5 euros como todos los niños que están en un centro de menores, ¿no? Pues en Madrid hay 270 MENA, de una población de 6,5 millones de personas, que son Al Capone, los MENA. O sea, porque para liártela siendo 270, tienen que estar haciendo crimen organizado del grave. Pues no. Es la típica táctica de señalar a alguien que no tiene poder y conviertes a la víctima, al oprimido lo conviertes en el opresor, lo conviertes en el verdugo en tu discurso. Es increíble. Dice Carlos, el problema de los inmigrantes es que tenemos un 30% de paro y ellos trabajan sin respetar los derechos laborales y destrozan el mercado laboral. Vamos por partes. Lo primero, el paro no va vinculado a la cantidad de población. De hecho, hay poblaciones que si tuviesen más gente podrían generar más puestos de trabajo. Hay países con mucha más población que España que tienen mucho menos paro, ¿vale? Tiene que ver con la capacidad del país para generar empleo. Y muchas veces se genera empleo gracias a la mano de obra de los inmigrantes. Eso uno. Dos, los que destrozan los derechos laborales no son los trabajadores, son los empresarios. No te equivoques, que se aprovechan de una situación desfavorecida, ¿vale? Entonces, no destrozan el mercado laboral. El mercado laboral lo destroza el sistema. No te equivoques, que la culpa no la tienen los inmigrantes, ¿vale? Y bueno, y luego pues, sí, que el paro es del 14%, Carlos. El 30%, por suerte, eso es de hace muchos años. Vale. Bien, pasamos al último tuit que quería analizar. Sí. El gobierno de PSOE y Podemos quiere perturbar... Y perdona, sí. y de hecho, también te tengo que decir que en un informe que salió hace 2 años, ¿vale? Se mostraba cómo la inmigración da más recursos al sistema de los que extraía, ¿eh? Porque claro, si te entran X millones de personas nuevas, esas millones de personas también consumen, ¿eh? Es decir, esas personas gastan su dinero, lo ahorran y hacen un gasto en el sistema. Es decir, no son extractivas, ¿no? Como se intenta plantear todo el rato de no, es que esto es 100% extractivo y tal. ¿Pueden afectar al paro? ¿Podrán afectar el empleo? Puede ser. Pero no es un ejercicio de que sean solamente extractivos. Dice, tenemos un tercio de la población activa trabajando. Ah, tío, pero ahí tienes que quitar a la gente que está estudiando, a la gente... Claro. Bueno, escucha, tú y tus cifras, Carlos. Ya está, ya debatiremos. Sí, el paro a día de hoy es el 14%. Exacto. El gobierno de PSOE y Podemos quiere perturbar sexualmente a nuestros hijos y enseñarles matemáticas con ideas de género. Utilizar el dinero público para promover la perversión infantil debería ser llevado a los tribunales. Los niños no se tocan. Bueno, retórica ultracatólica y ultraconservadora forever. Más ¿vale? que evidente. Más que evidente, ¿vale? Sobre una noticia de ABC que será súper imparcial. El gobierno promueve el descubrimiento personal de la sexualidad y juegos exploratorios estimulantes para niños de 0 a 6 años. Esto además creo que fue un bulo. Bueno, lo de las matemáticas desde una perspectiva de género también generó mucha historia con el tema de feminizar las clases o no sé qué. Bueno, ese género. Hay un debate súper absurdo que luego no ha llevado a nada. Pero que bueno, con tal de tirar mierda. Claro. Pero bueno, nos permite identificar un poco la retórica de estos grupos y sobre todo poder identificarlos. Hay más ejemplos, pero la verdad es que bueno... Además, Rocío Monasterio decía que es que les enseñaban a hacer fetichismo con los pies a los niños. Claro que dices, todo eso es falso. Luego dices, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está? Nada, es mentira. No, pero es la retórica de los niños no se tocan, que está también muy entroncada con la retórica de una supuesta pedofilia progresista que se hace sobre los niños, que enseguida lo entroncan con las personas LGTB, ¿no? Va todo unido, y en cada país, dependiendo de si es más reaccionario o menos, te lo unen. Es decir, aquí no te lo unan tanto. Si vas a América Latina, directamente dicen, no, hombre, es que las personas LGTB lo que quieren es llegar a los niños porque, ¿sabes? Dependiendo, lo van graduando, pero en casi todos los países es muy parecido, ¿eh? Y es lo que hay que recordar de, no, los que vais a por los niños sois vosotros, porque cada vez que gobernáis os dan los números, cambiáis el currículum educativo, no como se hace aquí, de que pues el PP mete lo suyo, el PSOE mete lo suyo, pero no. Historia nacionalista, la reescribes. Eso en todos los países donde la extrema derecha llega al poder.